La tabla periódica. Los seres humanos siempre hemos estado tentados a encontrar una explicación a la complejidad de la materia que nos rodea. Al principio se pensaba que los elementos de toda materia se resumían al agua, tierra, fuego y aire. Sin embargo, al cabo del tiempo y gracias a la mejora de las técnicas de experimentación física y química, nos dimos cuenta de que la materia es en realidad más compleja de lo que parece. Los químicos del siglo XIX encontraron entonces la necesidad de ordenar los nuevos elementos descubiertos. La primera manera, la más natural, fue la de clasificarlos por masas atómicas, pero esta clasificación no reflejaba las diferencias y similitudes entre los elementos. Muchas más clasificaciones fueron adoptadas antes de llegar a la tabla periódica que es utilizada en nuestros días. Dobereiner. Este químico alcanzó a elaborar un informe que mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades en 1817. Él destaca la existencia de similitudes entre elementos agrupados en tríos que él denomina tríadas. La tríada del cloro, del bromo y del yodo es un ejemplo. Pone en evidencia que la masa de uno de los tres elementos de la tríada es intermedia entre la de los otros dos. En 1850 pudimos contar con unas 20 tríadas para llegar a una primera clasificación coherente. Champ-Courtois y Newlands. En 1862 Champ-Courtois, geólogo francés, pone en evidencia una cierta periodicidad entre los elementos de la tabla. En 1864 Champ-Courtois y Newlands, químico inglés, anuncian la ley de las octavas. Las propiedades se repiten cada 8 elementos. Pero esta ley no puede aplicarse a los elementos más allá del calcio. Esta clasificación es por lo tanto insuficiente, pero la tabla periódica comienza a ser diseñada. Meyer. En 1869, Meyer, químico alemán, pone en evidencia una cierta periodicidad en el volumen atómico. Los elementos similares tienen un volumen atómico similar en relación con los otros elementos. Los metales alcalinos tienen por ejemplo un volumen atómico importante. Mendeleev. En 1869, Mendeleev, químico ruso, presenta una primera versión de su tabla periódica en 1869. Esta tabla fue la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos. Él se dio cuenta de que clasificando los elementos según sus masas atómicas, se veía aparecer una periodicidad en lo que concierne a ciertas propiedades de los elementos. La primera tabla contenía 63 elementos. Esta tabla fue diseñada de manera que hiciera aparecer la periodicidad de los elementos. De esta manera los elementos son clasificados verticalmente. Las agrupaciones horizontales se suceden representando los elementos de la misma familia. Para poder aplicar la ley que él creía cierta, tuvo que dejar ciertos huecos vacíos. Él estaba convencido de que un día esos lugares vacíos, que correspondían a las masas atómicas 45, 68, 70 y 180, no lo estarían más, y los descubrimientos futuros confirmaron esta convicción. Él consiguió además prever las propiedades químicas de 3 de los elementos, que faltaban a partir de las propiedades de los 4 elementos vecinos. Entre 1875 y 1886, estos 3 elementos, galio, escandio y germanio, fueron descubiertos y ellos poseían las propiedades predecidas. Sin embargo, aunque la clasificación de Mendeleev marca un claro progreso, contiene ciertas anomalías debidas a errores de determinación de masa atómica de la época. Tabla periódica moderna. La tabla de Mendeleev condujo a la tabla periódica actualmente utilizada. Un grupo de la tabla periódica es una columna vertical de la tabla. Hay 18 grupos en la tabla estándar. El hecho de que la mayoría de estos grupos correspondan directamente a una serie química no es fruto del azar. La tabla ha sido inventada para organizar las series químicas conocidas dentro de un esquema coherente. La distribución de los elementos en la tabla periódica proviene del hecho de que los elementos de un mismo grupo poseen la misma configuración electrónica en su capa más externa. Como el comportamiento químico está principalmente dictado por las interacciones de estos electrones de la última capa, de aquí el hecho de que los elementos de un mismo grupo tengan similares propiedades físicas y químicas. Otros científicos. Stanislao Cannizzaro estudió la hipótesis de Avogadro para obtener la cantidad de átomos de cada elemento.
que se encontraba en un compuesto, y determinar las cifras para la masa atómica, y marcó las diferencias entre los átomos y las moléculas de un gas. Henry Moseley publicó la ley de periodicidad y de ahí la tabla periódica fue tomando forma de lo que hoy día tiene, y debido a esta ley se pueden añadir los nuevos elementos. Alberto Magno descubrió el sodio, el azufre y el mercurio, y los consideró como elementos esenciales que debían agregarse a la tabla, aunque no era un científico. Alberto Magno aportó estos tres elementos esenciales a la tabla. Paracelso estudió las aportaciones de los griegos y de los alquimistas, y así él fue descartando los elementos no científicos. Bueno, eso es todo. Yo les diré las familias y los grupos. Del litio al francio son metales alcalinos. Del beridio al radio son metales alcalinotéreos. Del escandio al zinc. Del itrio al candio. Del lutecio al mercurio. Y del laurencio al copernicio son metales de transición. Del aluminio, el galio, el indio, talio, el plomo y el bismuto son metales. Del boró, el silicio, el germanio, el antimonio, el hielo nunséptico son metaloides, el flúor, el cloro, el yodo, y el cromo son halógenos, formadores de sal. El carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, el fósforo y el selenio son no metales. Del helio al ununopsio son gases nobles. Del lantano al iterbio son lantanos, y del actinio al novinio son actinidios. Bien, ahora los grupos. Grupo 1, los alcalinos. Grupo 2, los metales alcalino-terreos, del 3 al 12 metales de transición. 13 los terreos. 14 los carbonoideos. 15 los nitrogenoideos. 16 los calcógenos o anfígenos, 17 halógenos. 18 gases nobles. Valencia. La valencia se obtienen de acuerdo al grupo en que esté ubicado. Hecho por Elvis David.